bien, pues muchísimas gracias a los aquí presentes. Es un honor estar en una sesión más de estas sesiones de metodologías. Yo me llamo Ramón Franco, represento a Plog, somos una agencia consultora en temas de estrategia digital y un poco lo que estamos tratando de hacer poquito a poquito es hablar de un tema que a nuestro punto de vista es demasiado interesante, que son las metodologías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategias digitales, fíjate cómo normalmente lo que termina sucediendo es que, uno, hay carencia de metodologías para el logro de resultados. Y hablo de una parte muy particular, en la parte analítica. Ustedes me dirán, nos pasa que solamente los que estamos aquí terminamos invirtiendo cierta cantidad en estrategias digitales en Meta, Instagram, Google, etcétera. Y al final del día terminamos tomando decisiones basadas en intuición, ¿no? Y es como un poco o paradójico, perdón, porque a pesar de tener toda la data ahí, es como, pero ¿por qué? ¿No? Y en esta búsqueda, digamos, de la profesionalización de la toma de decisiones en contextos reales como el que estamos nosotros, se nos hace súper interesante platicar de cómo cruzar prácticas de ciencia de datos con cosas que nosotros hoy hacemos, que son estrategias digitales, ¿no? Y la realidad es que para este tema no hay mejor persona que el doctor Héctor, que es una persona que tengo el placer de conocer hace un buen tiempo, ¿no? Hemos compartido pláticas, charlas, conocimiento, y la realidad es que creo que lo que puede platicar aquí en esos 30 minutos es interesante, ¿no? Van a ser 30 minutos, básicamente nos gusta hacer cosas como muy puntuales, sabemos que todos tienen cosas que hacer, ¿no? Para no, digamos, perder su atención. Si al final hubieran preguntas y respuestas, las pueden ir poniendo en el chat, ¿ok? Al final el doctor puede dar 5 o 10 minutos de su tiempo para responderlas y obviamente también si quisieran contactarlo para en particular, pues adelante, ¿no? Entonces, doctor, pues todo suyo el foro, lo dejo aquí, yo oculto mi cámara y audio y bueno, pues adelante. Muchas gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias a Plot por invitarme a participar en este evento, especialmente a ti, Ramón, que como bien dices ya nos conocemos hace tiempo. Mucho gusto a los participantes. Voy a compartir pantalla como para comenzar la presentación. Muy bien, creo que ahí ya se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, 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 correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, miren, un poquito. Yo comencé con el tema de de la ciencia de datos y la analítica ya hace muchísimo tiempo, cuando era muy poco práctico. Yo hice un doctorado en ingeniería industrial en la década de los 90 y en esa época aprendí durante el doctorado varias de las herramientas o muchas de las herramientas que se usan actualmente. Y en aquella época había dos problemas. Primero, que las máquinas no tenían la potencia de cálculo necesaria para correr los algoritmos. Y el segundo problema era que no había datos. Es decir, sí había datos analógicos, datos en papel, pero todavía había muy pocas bases de datos digitales que se pudieran usar para aprovechar estos algoritmos. De hace unos, pues, 5 años, 6 años, con esto de la pandemia uno pierde un poquito la perspectiva, pero aproximadamente de 2016, 2017, que ya las grandes empresas tecnológicas empiezan a impulsar esto de la ciencia de datos, retoman importancia, muchos de los algoritmos que ya eran conocidos desde antes, se incorporan nuevos algoritmos que se fueron desarrollando durante estos 20, 30 años y es el boom de la analítica aplicada a los negocios. Eso, en ese momento, y todavía inclusive tenemos un reto, ¿no? Un reto en el sentido de que los expertos en analítica y ciencia de datos muchas veces conocen mucho de esos temas y conocen poco de negocios.
Por otro lado, los empresarios, los directivos, los ejecutivos que tienen que tomar decisiones de negocios, conocen muy bien los negocios, pero conocen muy poco de analítica. Entonces hay como una especie de disociación, ¿sí? Hay como una especie de desconexión entre quienes tienen que saber dirigir a los expertos y los expertos, ¿no?, que tienen el conocimiento que podría generar importantes beneficios para la organización, pero no tienen la parte de negocio como para enfocar su esfuerzo, para enfocar su conocimiento. Fue por eso que en el año 2021 publiqué mi libro más reciente, que es el que tienen aquí en la diapositiva, donde justamente busca conectar ambos mundos. Busca que los empresarios puedan leer el libro, puedan entender de qué se trata, para poder saber cómo aprovechar el conocimiento de los científicos de datos. Y por el otro lado, que los científicos de datos entiendan sobre negocios para saber cómo ayudar a que la empresa obtenga los resultados que quiere obtener. Lo que vamos a ver a continuación es un resumen de una parte de este libro. Ahora, me gustaría inicialmente, dado que estamos en el tema de la aplicación a mercadotecnia y ventas, y concretamente a la parte digital, que reflexionáramos sobre cuáles son las preguntas más importantes que el área de marketing debe responder. ¿Cuáles son las preguntas más importantes que el área de ventas debe responder? ¿Qué se espera? ¿Qué se espera de estas dos áreas? Desde mi punto de vista, bueno, y esto lo discuto bastante en uno de mis libros previos, el principal objetivo de estas áreas es generar más y mejor demanda. Esa es la razón de ser de estas dos áreas. Tengo que generar más demanda para la empresa y tengo que generar mejor demanda, o sea, una demanda que permita a la empresa capturar mayor valor. Dado ese contexto, vamos a pasar ahora a una metodología, que es una metodología generalmente aceptada para aprovechar los datos que tenemos disponibles en la empresa, sea en el contexto de mercadotecnia y venta, como vamos a ver en este caso, o sea en otros contextos, en otros ámbitos de la empresa, o no, para resolver otros problemas de negocio de la empresa. Independientemente de dónde querramos aplicar analítica, siempre hay que seguir 6 pasos. El primer paso que tenemos arriba es entender perfectamente el negocio y los objetivos que se quieren alcanzar. Hay un filósofo griego que vivió hace un par de miles de años y tiene la frase que dice: nunca soplan buenos vientos para quien no conoce el rumbo. Este filósofo es Séneca. Y esta frase es más que nunca válida en el tema de la analítica, porque si uno no sabe qué pregunta quiere responder o qué problema quiere resolver, pues puede estar jugando con los algoritmos, pero no le van a servir para gran cosa. Entonces siempre hay que entender primero el negocio, exactamente qué queremos lograr y exactamente cuál es mi negocio. El paso siguiente, vamos por el lado de la derecha. Ahora sí, una vez que entendemos nuestro negocio y los problemas que queremos resolver o las preguntas que queremos responder, el siguiente paso es, bueno, ¿y qué datos tenemos? ¿Con qué datos contamos? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los distintos tipos de datos que hay y que muchas veces no somos conscientes de ello. Una vez que hemos entendido los datos que tenemos, hemos hecho un inventario de datos,
del que ya vamos a hablar en un ratito. El siguiente paso es, bueno, los datos los tenemos de alguna manera organizados, pero no necesariamente es la forma que los algoritmos o que los modelos necesitan para sacarles provecho. Entonces, una tarea muy importante que es en un proyecto de ciencia de datos, la mayor parte del proyecto, que es la preparación de los datos para que sean fáciles de entender por parte de los algoritmos. El cuarto paso es elaborar modelos y probar distintos modelos para extraer información que sea útil de estos datos que hemos preparado. El quinto paso es, bueno, de la gran cantidad de modelos que hay, de los cuales ya vamos a hablar en un ratito, necesitamos evaluar cuáles de todos estos modelos son los que permiten responder mejor las preguntas que inicialmente nos hemos hecho, las preguntas que nos hemos hecho en el paso 1. Y cuando ya hemos optado por un modelo, por el mejor modelo para responder estas preguntas, el paso siguiente es la implementación, y aquí hay dos aspectos. Por un lado, se puede implementar los resultados obtenidos de la aplicación del modelo, o sea, las conclusiones obtenidas, o por otro lado se puede implementar el modelo en sí mismo, que es lo que los científicos de datos llaman, vamos a poner el modelo en producción, vamos a llevar nuestro modelo a producción, que es que ya esté corriendo en alguna plataforma de manera permanente y sigue aprendiendo y sigue entregando resultados. Este ciclo es un ciclo completo. ¿Por qué? Porque al hacer este proceso entendemos mejor nuestro negocio. Y al entender mejor nuestro negocio podemos entender mejor nuestros datos. Y al entender mejor nuestros datos podemos prepararlos mejor. Y al prepararlos mejor podemos elaborar mejores modelos. Elaborar mejores modelos, la evaluación va a dar mejores resultados, con lo cual la implementación va a ser mejor y así sucesivamente. Entonces es un proceso donde continuamente estamos mejorando, enfocados en los datos y en los algoritmos. Bueno, y siempre que estamos hablando de la vida real, estamos hablando de variabilidad. Siempre en la vida real hay incertidumbre, entonces estamos permanentemente tratando con variables aleatorias y hay dos formas básicas de representar una variable aleatoria, con una serie temporal, que es el dibujo que tenemos a la izquierda, que es la evolución en el tiempo de dicha variable, o con un histograma, que es lo que tenemos a la derecha, donde aquí la variable aleatoria la tenemos en el eje horizontal y la frecuencia con que ocurre cada dato de esa variable aleatoria, cada observación en el eje vertical, mientras que en el de la izquierda tenemos la variable aleatoria en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Son distintas maneras de representar la variabilidad. Y de lo que tratan los algoritmos es de entender esa variabilidad, tratar de extraer de estos datos que son variables aleatorias, tratar de extraer conclusiones que sirvan para el negocio. Y dentro de los datos los podemos agrupar en dos grandes conjuntos. Lo que se llama el conjunto de datos estructurados, que en esencia son aquellos que se pueden representar, como está aquí en la tabla de la izquierda, como filas y columnas. Son datos que se pueden representar en una hoja de cálculo, donde tenemos columnas, cada columna representa una variable aleatoria, y filas, donde cada fila representa una observación de ese conjunto de variables aleatorias. La ventaja que tienen los datos estructurados es que son más fáciles de preparar para que los puedan aprovechar los algoritmos.
¿no? Entonces, dentro de esos ejemplos, por ejemplo, los estados de cuenta que bajamos del banco en formato de texto separado por comas son datos estructurados. Los estados de cuenta que bajamos del banco en formato PDF, pues son datos no estructurados. ¿Por qué? Porque no los puedo representar como filas y columnas, porque tienen títulos, porque tienen separaciones, porque tienen distintas cosas. Las facturas electrónicas, por ejemplo, los PDF de las facturas electrónicas son datos no estructurados, los XML de la factura electrónica son datos estructurados. En general, cualquier hoja de cálculos son datos estructurados, cualquier base de datos relacional, ¿no? SQL Server, MySQL, Postgres, etcétera, son datos estructurados. El otro conjunto de datos, todos los otros datos, por ejemplo los textos, como tenemos a la izquierda, por ejemplo los correos electrónicos, por ejemplo imágenes, por ejemplo videos, por ejemplo grabaciones de audio, libros digitales, páginas web, bases de datos no estructuradas. Todos estos son ejemplos de datos no estructurados, porque no los puedo representar claramente como filas y columnas. Eso no significa que no se puedan aprovechar. Hay maneras de extraer información de los datos no estructurados. Por ejemplo, un caso muy común ahora y muy famoso es el ChatGPT. El ChatGPT justamente trabaja con lo que se llama procesamiento de lenguaje natural, o sea, lo que uno va hablando, ¿no? O lo que uno va preguntando, oraciones que uno va escribiendo y preguntando algo a este programa. Entonces lo que está haciendo ChatGPT es estos datos en formato no estructurado, que son las palabras y las oraciones que nosotros introducimos, las convierte, las analiza con algún algoritmo, seguramente una red de aprendizaje profundo, extrae el contenido de lo que nosotros le introducimos, lo analiza y hace una búsqueda y nos da la mejor respuesta posible. Entonces, los datos no estructurados también pueden aprovecharse, aunque sí es más complejo extraer información de datos no estructurados que de datos estructurados. Una primera actividad que suelo pedir que realicen mis clientes en los proyectos es hacer un inventario de fuentes de datos, ¿no? Hay muchas fuentes de datos que están accesibles para una empresa. Unas fuentes de datos, por ejemplo, en el caso que comentaba Ramón, cuando uno está en el negocio del marketing digital, hay muchos datos que genera Meta, hay muchos datos que genera Google, hay muchos datos que se generan en distintos ámbitos, ¿no? Como consecuencia de las campañas que se realizan, ¿no? Pero también hay otros datos, ¿no? Por ejemplo, el INEGI publica muchas bases de datos que actualiza con distintas frecuencias que pueden ser muy útiles para combinar con la información que generan las campañas, ¿no? Por ejemplo, también los sistemas de la empresa, por ejemplo el ERP de la empresa, también dispone de muchos datos que se podrían cruzar con los datos obtenidos de las campañas digitales para analizar realmente la efectividad de una campaña. Por ejemplo, los videos de seguridad de una tienda, si mi negocio, por ejemplo, es una cadena de restaurantes o una cadena de zapaterías,
de los videos de seguridad se puede extraer información sobre quiénes estuvieron en la tienda o cuánta gente había en la tienda en determinadas horas del día, por dónde se movieron, si compraron o no, si un par de zapatos gustó o no, etc. Entonces es muy rico hacer como primer paso para usar la analítica o la ciencia de datos aplicada a los negocios, hacer un inventario de todas las posibles fuentes de datos a las que tenemos acceso en la empresa. Tenemos fuentes de datos internas, tenemos fuentes de datos externas, por ejemplo, pero que son propias, digamos, son mías, por ejemplo, los estados de cuenta bancarios. Tenemos fuentes de datos externas que no son mías, pero son gratis, por ejemplo, la base de datos del INEGI. Tenemos fuentes de datos externas que no son gratis, pero se pueden comprar. Por ejemplo, hay varios sitios web donde uno puede adquirir base de datos que puede necesitar para tomar algún tipo de decisiones. Entonces, el mundo de los datos es muy amplio, no solamente se limita a los datos que yo obtengo de mi campaña, sino que yo puedo conectar lo que está pasando en mi campaña con cosas que están pasando en la realidad, en el mundo físico, y ver si realmente las cosas están funcionando como quiero o no. Entonces los invito a hacer este inventario de fuentes de datos. Una vez que ya tenemos nuestros datos y que entendemos nuestros datos, entonces ahora sí debemos empezar a escoger cuáles pueden ser los algoritmos más adecuados para aprovecharlos. Y en ese sentido creo que podría serles muy útil esta tabla. Permítanme un segundito, me tomo un poquito de agua. Esta tabla lo que expone es, en función de los tipos de variables que yo tengo en mis datos, qué tipo de algoritmos me conviene utilizar, ¿no? Puesto por decirlo de una manera, con manzanitas, ¿sí? Sin usar términos complicados. Por ejemplo, algo que sabemos de la prepa, ¿no? Es que hay variables en una ecuación y variables que son independientes y variables que son dependientes, ¿no? Por ejemplo, si decimos y igual a por x más b, yo sé que la y es la variable dependiente, la x es la variable independiente, la a es la pendiente, o sea, un parámetro que es la pendiente de la recta, y la b es la ordenada al origen, ¿no? Donde la recta corta al eje de la variable dependiente y. Entonces, dependiendo de cómo sean mis variables independientes y de cómo sean mis variables dependientes, uno puede clasificar los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo variables independientes que no son numéricas, por ejemplo, categóricas, que se llaman categóricas, y tengo variables dependientes numéricas, ¿no? Por ejemplo, una variable categórica es el color del coche, rojo, verde, azul, amarillo, negro, etcétera, blanco, etcétera. Una variable dependiente, una variable numérica dependiente es el precio del coche. Entonces yo puedo decir, bueno, el precio del coche varía según el color, ¿no? O el precio del coche varía según si tiene aire acondicionado o no. O el precio del coche varía si tiene ruedas de aleación liviana o no tiene ruedas, o tiene ruedas normales, de acero. Entonces, ¿qué tipo de rueda tiene? Es una variable independiente. Si tiene aire acondicionado o no, es una variable independiente. El color del coche es una variable independiente, y todas son categóricas porque no son números los que lo representan. Mientras que el precio del coche es una variable dependiente,
y es numérica. Cuando estoy en ese tipo de situaciones, donde tengo mis datos estructurados, donde las variables independientes no son numéricas y las variables dependientes sí son numéricas, entonces se pueden aplicar el análisis de la varianza, que se puede generalizar con los diseños de experimentos factoriales. ¿Y qué logro con eso? Con eso logro un entendimiento de cómo las distintas categorías de las variables independientes afectan a la variable dependiente. Cuando yo tengo variables independientes numéricas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, la humedad, ¿no? Son variables numéricas. Y tengo variables dependientes también numéricas, entonces ahí aplican, por ejemplo, el método de la regresión lineal múltiple, ¿no? Que básicamente es como la regresión lineal común, donde hay una variable independiente y una dependiente, pero en este caso hay muchas variables independientes numéricas. Aplica lo que se llama el support vector regresor, podemos aplicar redes neuronales y podemos aplicar modelos de series temporales. Este tipo de modelos nos permiten tener un entendimiento de lo que está pasando, pero también nos permite predecir valores para algunas observaciones que no hemos todavía observado. O sea, yo con base en ciertas observaciones hago el modelo, ciertos datos hago el modelo, y después con ese modelo puedo predecir el valor de la variable independiente, perdón, el valor de la variable dependiente para valores de las variables independientes que no están en mi conjunto de datos. Entonces ya tiene un aporte adicional. Puedo predecir valores que hasta ahora no podía predecir. Cuando yo tengo variables independientes numéricas y variables dependientes no numérica, que se llama categórica, entonces estamos ante un problema de clasificación. Y para ello hay otros algoritmos como regresión logística, como árbol de clasificación, análisis discriminante, etc. También redes neuronales se puede usar para eso. Y entonces eso no me permite calcular un valor futuro, pero sí me permite clasificar a una nueva observación, ¿no? Yo puedo, con estos modelos de clasificación, yo puedo decir, por ejemplo, con una base de datos de 5.000 clientes, pude descubrir que en estos 5.000 clientes tengo dos segmentos, y entonces si me aparece un cliente nuevo, yo con este algoritmo de clasificación puedo predecir si ese cliente nuevo es más probable que forme parte del segmento 1 que forme parte del segmento 2. Y hay otros casos donde tengo variables independientes numéricas y no hay ninguna variable dependiente. Todas son independientes. No hay ninguna relación entre ellas. En ese caso, tengo técnicas, ahora vamos a ver un par, como el análisis de componentes principales o técnica de K-means para técnicas de clustering. Y eso nos puede ayudar justamente para, si bien no sé el valor de una variable dependiente, pero sí puedo agrupar observaciones de datos que son similares. Vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una tienda, en este caso concretamente era una tienda de zapatos, donde en los videos de seguridad, con los videos de seguridad se pudo detectar si las personas que compraban el sexo, ¿no? Si era hombre o si era mujer la persona que iba a la caja a pagar un par de zapatos. En ese caso, comparando los datos del video de seguridad con los datos de los tickets, se pudo hacer un dataset donde decía, bueno, tal persona que tiene tal sexo
¿sí? Tal observación es una persona de tal sexo y su ticket fue de tanto. Tal otro. Sí, perdón. ¿Alguien quiere comentar algo? Se trata de justamente analizar si el sexo, que es una variable categórica, hombre o mujer, influye en el valor del ticket de compra. Entonces, uno podría usar promedios, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el ticket promedio de hombre y cuál es el ticket promedio de mujeres? El problema de los promedios es que solo te sirve para sacar conclusiones sobre la muestra que tienes, pero no te sirve para sacar conclusiones sobre la población, ¿no? Imaginemos que yo tengo, no sé, un dataset que tiene información de 50 hombres y de 50 mujeres, ¿no? Entonces me dice, bueno, sí, la mujer en promedio, el ticket promedio ha sido de 900 pesos y los hombres han sido 700 pesos. Las mujeres han sido mejores que los hombres. Esa conclusión con base en los promedios solo sirve para esos 100 datos, pero no me sirve para generalizar a mujeres en general y hombres en general. Para eso yo debo usar técnicas estadísticas, por ejemplo, como el análisis de la varianza, combinado con intervalos de confianza. Entonces, si ustedes observan aquí, en este diagrama, ven que no hay un valor promedio, sino que para las mujeres, el ticket promedio con un 95% de probabilidad está entre 870 más o menos y 970, 980 pesos. Y para los hombres, con un 95% de probabilidad, el ticket promedio está entre 700 o 690 y 810, 820 pesos. ¿Sí? Como estos dos intervalos de confianza no se cruzan, ¿sí? Como si hay una diferencia entre ambos, como el límite inferior de este está por debajo, por encima del límite superior de este, sí puedo decir que estadísticamente las mujeres en general tienen un ticket promedio mayor que los hombres en general. Si yo uso solo los promedios, puedo sacar conclusión de esas 50 mujeres y de esas 50 hombres. Si yo uso análisis de la varianza y los intervalos de confianza, puedo sacar conclusiones de las mujeres en general y de los hombres en general. Acá tenemos otro ejemplo de uso de diseño de experimentos factoriales, donde también tenemos 4 variables independientes y una variable dependiente, que es justamente lo que mis clientes me compran, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos las 4 variables independientes: son la confiabilidad de la entrega, el plazo de entrega, los rechazos de calidad y la buena atención que el servicio técnico dé a mi cliente. Y acá tenemos el efecto de cada uno de estos componentes, de cada una de estas variables independientes en el resultado final. Entonces, por ejemplo, acá vemos que los efectos más grandes son en la confiabilidad de entrega y en los rechazos de calidad y en la combinación, la interacción entre ambos. ¿Qué me está diciendo esto para este caso? Pues me está diciendo que el cliente no me pide que sea veloz. El cliente no valora mi velocidad, sí valora mi confiabilidad. Es decir, mejor prométeme que me vas a entregar dentro de un mes, no dentro de una semana. Pero si me dijiste en un mes, entrégame en un mes. Y entrégamelo sin un solo error. Si tú me lo entregas en un mes sin un solo error, para mí es mucho más valioso que me lo entregues en una semana con 3 errores. Un caso un poquito más complejo, que tiene mucho que ver también con mercadotecnia y ventas. Imagínense
una base de datos, un archivo Excel con más o menos unas 10.000 líneas que tiene aproximadamente 20 columnas, ¿no? Con diferentes datos. Cada columna, ¿no? Cada línea es una observación de una persona, ¿no? Y cada uno de los 20 datos son diferentes atributos de esa persona. Entonces uno puede decir, bueno, yo cómo puedo, tengo 20 datos por 10.000 líneas, estamos hablando de 200.000 datos. ¿Cómo puedo sacar información útil de 200.000 datos? ¿Y cómo puedo, peor aún, cómo puedo graficarla? Como no hay, en este caso en especial, eran atributos, ¿no? de cada una de las personas, no había ninguna variable dependiente, todas las variables eran numéricas e independientes. Entonces, por ejemplo, sin hacer prejuicios, ¿no? Porque tenemos la tendencia a hacer prejuicios, ¿no? Decir, bueno, vamos a separar los de menos de 20 años y los de más de 20 años. O vamos a separar por hombres o por mujeres, ¿no? Es como que nosotros prejuzgamos los criterios de segmentación. Los algoritmos para generar conglomerados, por ejemplo el K-means, dicen, a ver, espérate. Tú no prejuzgues. Tú no prejuzgues. Déjame a mí que yo busco las similitudes que existen en estos 10.000, en estas 10.000 observaciones, donde cada uno tiene 20 atributos. Yo busco las similitudes y yo busco las relaciones y yo decido cuáles son los más afines. Entonces yo genero los clústeres. En lugar de que tú, analista, digas, bueno, a ver, separo los hombres por un lado y las mujeres por otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué usas ese criterio de separación? A lo mejor no es el mejor. Déjame que yo analizo los datos y yo busco el mejor criterio de segmentación. Yo te voy a decir cuántos segmentos hay. En este caso, por ejemplo, se usó un algoritmo K-means de análisis de conglomerados y se encontraron dos segmentos claramente definidos. Y para graficarlos, como yo tengo 20 columnas, pues yo solamente tengo 2 dimensiones para graficar. Entonces hay otra técnica que se llama análisis de componentes principales que me permite decir, bueno, a ver, yo tengo 20 atributos para cada observación, pero a lo mejor encuentro dos, puedo sintetizar esos 20 atributos en solo dos. Dos que representen un alto porcentaje de la variabilidad de la muestra. Y entonces grafico los puntos poniendo solamente estos dos atributos que sintetizan la mayor parte de la información que tienen los 20. Y ahora sí puedo graficar. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya queda muy bien, queda muy claro cuáles son las observaciones que pertenecen al segmento 2 y cuáles son las observaciones que pertenecen al segmento 1, ¿no? Y fíjense que con esta nueva dimensión que se ha creado, que no es ninguna de las 20 originales, ya puedo decir, bueno, cuando estas dimensiones negativas son del segmento 1, cuando estas dimensiones positivas son del segmento 2. Y ya me queda un criterio para que cuando tengo nuevas observaciones, ya los puedo ubicar en uno u otro segmento. Entonces, esto combinando varios algoritmos, yo puedo sintetizar una base de datos muy grande en una gráfica que me da información para tomar decisiones. La regresión lineal múltiple, como les comentaba, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos los datos históricos de las ventas en función de la asignación del
presupuesto de publicidad. Entonces, a ver, parte del presupuesto lo estábamos asignando a influencers, parte del presupuesto lo estamos asignando a Google Ads, y entonces podemos ver cómo influyen las ventas, cómo influyen estos presupuestos que yo asigno en función de las ventas. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de Google Ads, mientras más presupuesto asigno, más vendo. Mientras que en el caso de los influencers, a lo mejor no asigno nada de presupuesto y he vendido mucho, o a lo mejor aumento el presupuesto y vendo menos. Sí hay cierta tendencia, pero no está muy clara que es una tendencia lineal, porque todo esto de aquí arriba no se puede explicar. Entonces, un modelo de regresión lineal, acá lo estoy mirando por separado, ¿no? Tengo dos variables independientes, los que invierto en Google Ads y los que invierto en influencers, y una variable dependiente. Para graficarlo tengo que graficarlo por separado, pero un modelo de regresión lineal me permite ver el efecto simultáneo de la publicidad en ambos y decidir en cuál me conviene hacer publicidad, si me conviene seguir haciendo publicidad en ambos o no me conviene hacer publicidad en ninguno, o me conviene Google Ads, mejor todas las municiones las apuesto en Google Ads, o mejor todas con los influencers, en función de los resultados, del impacto que va teniendo cada una de esas variables independientes en el resultado final. Para el caso de cuando mi variable dependiente no es numérica, sino es categórica, por ejemplo, supongamos que yo tengo que decidir dónde voy a ubicar una nueva tienda de mi cadena de venta al público, ¿no? De restaurantes. ¿Dónde pongo un nuevo restaurante? Con base en experiencias pasadas de lugares que escogí, puede haber habido lugares donde fue exitoso el restaurante y ha habido lugares donde el restaurante no fue exitoso. Entonces yo puedo analizar las características que tenían cada uno de esos lugares en el pasado y entrenar un modelo para que me ayude a decidir para nuevas posibles ubicaciones cuál es la probabilidad de que sea exitoso el restaurante. Entonces ahí tengo o éxito o fracaso. No tengo un número como variable dependiente. Por ejemplo, la técnica análisis discriminante se usa para eso. Y bueno, y así como vimos algunos ejemplos, hay muchísimos, ¿sí? Hay muchísimos algoritmos que se pueden usar, que están disponibles de manera gratuita, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Python hay muchísimos algoritmos programados con librerías de este tipo de algoritmos y es gratis, ¿sí? Claro, hay que saber usarlo, ¿no? Pero hay muchos algoritmos a nuestra disposición para sacar información útil como algunos de los ejemplos que aquí acabamos de presentar. Aquí les dejo alguna bibliografía en la que me basé para esta presentación y también para elaborar mi libro. Y a partir de ahora, pues estoy disponible por cualquier duda o pregunta de los participantes. Perfecto, doctor, muchas gracias. Yo le quería preguntar, y abro foro si es que hubiera alguna pregunta por aquí o por el chat, a todas aquellas personas que literalmente están metiendo mucha de su inversión a pauta, ¿no? O sea, Facebook Ads, Google. ¿Cuál de estos algoritmos podría ser más match para tomar una decisión mucho más encajada, digamos, en esas metodologías? Ujú. Mira, hay un tema con el que me he encontrado, es cuál voy a escoger como, fíjate, y antes del algoritmo inclusive, cuál voy a escoger como mi variable dependiente. O sea, cuál va a ser mi indicador de éxito, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando la venta es por internet y se puede hacer claramente la atribución,
cuando todo transcurre en Internet, es relativamente sencillo, ¿no? Por ejemplo, como este caso que les conté de los influencers y Google Ads, ¿no? Pues si la venta la hago en Internet, pues yo veo, en función, pongo las etiquetas, todo esto que ya saben bien los expertos en marketing digital, y entonces se hace una venta y yo ya le atribuyo cuál fue la causa, ¿no? Entonces, en ese caso, yo tengo mi variable dependiente, que es la venta, de cuánto vendí, y tengo mis variables independientes, que es cada día cuánta pauta estoy invirtiendo o cuánto estoy gastando por día en cada uno de los canales donde contrato pauta. En ese caso, como la pauta es la pauta que contrato en distintos canales son variables numéricas y la variable dependiente, que es la venta, también es numérica, por ejemplo, ahí podría funcionar un modelo de regresión lineal múltiple. Ok, ¿Sí? Si por ejemplo yo tuviera también por contratar pauta, ¿no? Pero lo que estoy buscando es una acción del usuario, ¿no? Decir, bueno, a ver, el usuario tiene que poner like a algo. Entonces ahí tengo la variable dependiente, tiene dos alternativas, o dio like o no dio like. Entonces ahí la variable dependiente ya no es numérica, es categórica. En ese caso me conviene aplicar un algoritmo, como las variables independientes sí son numéricas porque es la pauta que contrato y la variable dependiente no es numérica, es categórica, debería utilizar un algoritmo de clasificación, ¿sí? Por ejemplo, un análisis discriminante o una regresión logística, ¿no? Que es diferente a la regresión lineal múltiple. Y una cosa que para mí es interesantísimo y digamos, lo hemos charlado varias veces contigo en particular, Ramón, pero me parece ilustrativo charlarlo con los participantes, es el tema de que muchas veces la variable dependiente, cuando todo el ciclo comercial no se da en Internet, muchas veces la variable dependiente no está dentro de Internet, no está dentro de los datos de la pauta. ¿Mm? Por ejemplo, no sé, un restaurante, ¿no? Yo digo, bueno, hago una campaña para que vaya más gente al restaurante los días jueves o los días miércoles, que hay poca gente, ¿sí? Entonces ya la variable dependiente ya no está dentro de los datos que me provee los resultados Facebook o los datos que me provee Google. Ya la variable dependiente es si los miércoles estoy vendiendo más o no. Entonces, ¿cuánto vendía los miércoles antes y cuánto estoy vendiendo los miércoles a partir de que estoy contratando pauta? En ese caso yo tengo que combinar los datos del software con el que hago los tickets en restaurantes, que son la variable dependiente, con los datos de la pauta que estoy pagando en los distintos canales, que son las variables independientes. Ahí, por ejemplo, una cosa que para mí es un error es el buscar el costo por clic, ¿no? Muchas veces como, digamos, y bueno, y lo entiendo en cierto modo la agencia de marketing digital porque a veces los clientes no te dan acceso a las verdaderas variables dependientes, ¿no? Entonces, bueno, la que tengo más cerca es el costo por clic. Pero en estricto sentido, yo debería buscar la variable dependiente. Si no la tengo a la variable dependiente adecuada en el mundo virtual, la tengo que buscar en el mundo real, ¿sí? Y debería lograr que mi cliente me la provea. Y la verdad que sería una tontería que el cliente no te la provea, ¿no? Porque se pierde información valiosa. No sé si he respondido a la pregunta, Ramón. sí, correcto, Doc. Muchas gracias. No sé, chicos, ¿alguien de acá tiene alguna pregunta? Yo sé que algunos aspectos tal vez fueron técnicos, pero si tienen alguna pregunta real, digamos, de algo que les esté pasando,
adelante, ¿no? Si no, también, digo, se va a estar compartido la grabación, se va a estar compartido los datos del doctor, ya para los fines que ustedes consideren, ¿no? ¿Alguien, chicos, tiene alguna pregunta, duda o comentario? Vale, Doc. Creo que Muy por el momento no hay más dudas. Entonces, bueno, pues básicamente sobra dar las gracias por este tema bastante interesante. Yo creo que desde la perspectiva, desde, por ejemplo, yo de la cachucha de mercadotecnia, es un tema bastante retador de implementar, ¿no? Muchos softwares, muchos CRMs ya están agregando lo que ellos llaman algoritmos con inteligencia artificial para la parte analítica, para poder darnos a entender mejores contextos en la toma de decisiones, ¿no? Y ahora sí sigue siendo un reto comprender qué está detrás de todo esto para, pues, racionalizar las decisiones, ¿no? Porque de repente ya estos softwares nos dan la información y damos por hecho que está bien, pero no lo tenemos de entender. Y creo que algo a lo que va a evolucionar las estrategias digitales es a involucrar mucho de este tipo de prácticas, ¿no? Aún es un reto, o sea, como justo entender, porque como usted bien dice, comprender a dónde, o sea, lo que podemos hacer es como cada cliente es un mundo, ¿no? Cada industria es un mundo, no se comportan igual. así No es. podemos copiar y pegar, Ujú. ¿no? Pero bueno, la invitación abierta a aprender más de esto, a escuchar ideas también. Y bueno, doctor, pues muchísimas gracias por participar. Estaremos compartiendo la grabación y bueno, pues muchas gracias por estar en este foro donde estamos hablando de metodologías. Muchas gracias a ti, Ramón, y un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Hasta luego, bueno, bye.